Empezar a grabar ya y luego ya. Bueno, poneros aquí, tenéis ahí los resultados. Estos dos, sí, pegados juntos como que los voy a poner esto aquí así para que quede así de bien. ¿Vale? Los dos. Vamos a ponerle un poquito más de caña. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la librería Cervantes. Gracias por estar aquí de nuevo. Siempre quito la fila de atrás porque todo el mundo se sienta para atrás. No sé si quitar la silla de adelante, pero siempre es igual, ¿eh? De pequeños y mayores y en todas las presentaciones. No pasa nada, es habitual. Bueno, pues muchas gracias por venir, muchas gracias por venir a la presentación de Los hijos del grifo, de Dani. La librería siempre está presente para cualquier cosa que quiera hacer las editoriales, siempre y cuando tengamos tiempo y sitio, que es lo que siempre nos trae un poco de cabeza, pero encantados con poder recibirlos. Creo que Dani es un poco como yo, porque yo también nací en Madrid y vivió en Oviedo, o sea que te llevo unos cuantos años, pero bueno, también somos los dos parecidos en ese sentido. Soy también un buen lector de literatura fantástica. Le estuve comentando que a mí el libro, el primero, lo había cogido, bueno, porque siempre me gusta ver lo que vamos a presentar y cuando me di cuenta llevaba ya más de la mitad. Entonces, bueno, vamos a terminar, ver el porqué del título del primero, que también me intrigaba, porque se llama así. Y entonces, claro, ya lo descubrí en el primero. Y luego, bueno, ya qué tal, pues vamos con eso, voy por la mitad, básicamente. Pues no me destripéis el final, por favor. Bueno, en la parte del blog que tiene, se llama Mundos Inacabados. Bueno, ese ya está. Ya está un poco tal, ¿eh? Ya está parado. Ya está parado. Bueno, ha escrito más cosas y nada, sobre todo os voy a dejar con ellos que os van a presentar y vamos a disfrutar un rato de poder charlar sobre un libro y poder después preguntarle lo que queramos, ¿vale? Pues adelante. Perdón, está puesto el micrófono porque se oyen las otras plantas, ¿vale? Aunque aquí no haga falta porque somos poquitos, pero bueno, para hacer un poco más de ambiente. Pues buenas tardes y repito la bienvenida. Para los que no me conozcáis, que supongo que seréis la mayoría, me llamo Rodolfo Martínez, soy escritor, también tengo una pequeña editorial que se llama Sportula y de vez en cuando pues me gusta presentar los libros de los amigos, sobre todo cuando merecen la pena, como es el caso. Dani, creo que tú y yo nos conocimos en la Asturcon del año pasado, ¿no? Sí, Un pequeño encuentro de editores y escritores de fantasía asturiana, tanto en castellano como en asturiano, que se hizo en Gijón el año pasado en la Laboral. Duró un día, bueno, entonces quedó bastante bien y ahí creo que fue cuando nos conocimos. Me llamó la atención más o menos lo que comentabas y fue cuando leí, no sé si es tu primera novela, Los soles de Sirio. No, la primera es la anterior a esta, vale. Es una novelita corta, en realidad publicada en formato bolsilibro casi. Y me llamó mucho la atención porque, bueno, aparte, por un lado la encontré muy experimental, en una época en la que normalmente en narrativa se arriesga poco, fue una cosa que me gustó, que el ensamblaje que hacía hacer cosas muy distintas, ¿no? Y me pareció, sobre todo como primera lectura, una cosa muy prometedora en el sentido de, bueno, yo quiero leer más cosas de este hombre. Y cuando surgió evidentemente la oportunidad de presentar esta, dije que sí, no sé, debió durar 5 segundos aproximadamente. Poco, ¿sí? Y primero me sorprendió porque efectivamente mi primer contacto contigo fue como escritor de ciencia ficción, porque la otra que había leído era ciencia ficción, además de una ciencia ficción bastante experimental. Y de pronto me das el salto a una fantasía épica contada en un tono bastante clásico en general, que sigue un esquema también ciertamente clásico, que es el del viaje, que es, bueno, es un esquema yo creo que se usa muchas veces porque funciona, porque el viaje físico de los personajes ayuda también a que la trama vaya avanzando, a que vayan pasando cosas, a que incluso el personaje o los personajes vayan madurando. Entonces es un esquema que se usa mucho en fantasía básicamente porque funciona, ¿no? Entonces, pero me sorprendió mucho el salto. Entonces mi primera pregunta era, ¿eres un escritor de ciencia ficción que escribe fantasía o un escritor de fantasía que escribe ciencia ficción? Pues, ¿o las dos cosas te parecen yo creo que da igual. O sea, no, de hecho yo escribí desde que soy chiquitín, empecé con la ciencia ficción, pero claro, con 9 o 10 años, ¿eh? Sí. Luego descubrí a Tolkien y entonces ya fue todo
enfocado a la fantasía, pero bueno, la ciencia ficción siempre, porque yo, como vivo en otro mundo siempre, Sí. nunca estoy en este, no me apetece, no me gusta, me aburre, entonces siempre tengo que estar pensando en, bueno, unos dicen que soy inteligencia fantástica o que estoy subido al guindo, pero bueno, yo es porque tengo mis razones que ahora están ya, ya expuestas, ya por fin lo demuestro y por qué. Y no, voy, es decir, también toqué la poesía en un momento determinado, de hecho en Soles de Primus, por ejemplo, la primera parte del libro son pequeños relatos que son escritos, digamos que son muy independientes y esos son, pues bueno, probaturas que hice durante los años, hasta de 20 años hacia atrás, y al final, bueno, decidí amalgamarlos así, pero bueno, yo toqué todo un poco, pero lo que más me gusta es, vamos a decir que la fantasía es lo que más me presta, porque es donde me siento más a gusto, y la ciencia ficción es porque es donde me apetecería llegar. No sé si se entiende. No, vale, yo lo entiendo, ¿no? Supongo que también los... Bueno, quiero aprovechar para decir que, a ver, lo que molaría sería que esto fuese lo más informal posible, o sea que si en algún momento alguno de los presentes quiere comentar algo o le apetece preguntar, pues que no se corte. Además me facilita el trabajo, que nadie. Bueno, entonces, ya te digo, me llamó la atención de que es una fantasía, digo clásica, no como algo peyorativo, ¿no? Sino que está narrada como un tono clásico, tomándote tu tiempo para contar las cosas, pero no de una forma amorosa, al contrario. Por ejemplo, me sorprende en este libro, que entiendo que va a ser una trilogía, sí, entiendo que este libro, que es el segundo de la trilogía, que suele ser el que mayores problemas narrativos causa, porque bueno, el primero estás presentando el universo, poniendo las cosas, las piezas en el tablero y presentando los personajes, y en el tercero llega a la conclusión, ¿no? Entonces dices, el segundo que pasa con él, suelen haber muchas veces, yo lo tengo visto en trilogías, de que el segundo de la trilogía cae pues, un poco en la morosidad, en estar a mitad de camino y no decidirse, y sin embargo lo que me sorprende es que no pasa en absoluto, aunque tiene un ritmo en general, yo no lo llamaría tranquilo, pero desde luego no es trepidante, sin embargo te dejas llevar enseguida por la historia, por las distintas peripecias. En parte influye el hecho de que estés manejando varias subtramas a la vez y que las estés alternando muy bien. Bueno, ya me comentaste que Tolkien es una de tus principales influencias. Lo que sí veo es que te tira más, digamos, una fantasía, efectivamente, quizá más cercana a Tolkien, que no una cosa más tipo Grimdark, digamos, una fantasía más sucia, más mal llamada realista, porque no creo que realmente la fantasía sucia sea más realista que la otra. En el fondo, yo soy de la opinión además de que la literatura realista no existe, es tan fantástica como la otra, pero bueno, eso ya nos metería en otro berenjenal. Tengo la sensación de que eso, que tiras más, digamos, por una fantasía más cercana quizá a Tolkien o a otros autores, no necesariamente maniqueos, ni mucho menos, porque a mí Tolkien no me parece maniqueo para nada, que una fantasía más, eso, más sucia, más llena de sangre, donde todos traicionan a todos y el personaje este que parecía maravilloso de pronto es un cabrito que se muere y tal. ¿Eso simplemente es que no te gusta o coincidió que la...? No, yo creo que coincidió. O sea, no, porque a mí sí que me gusta... ¿Te gusta Grovis, por ejemplo? Sí, vale. Lo que pasa es que yo creo que esto en principio en mi cabeza empezó siendo antes, o sea, cuando era todavía un germen, no era un cigoto todavía. Sí. Era, la idea que yo tenía era hacer una novela para que pudiesen ver mis hijos pronto, no dentro de unos cuantos años. Vale, Y entonces, bueno, lo que pasa es que sí que es verdad que yo no, es decir, no puedo evitar cortar cabezas, eso no es inevitable. Entonces no era ya tan limpia, pero tampoco, es decir, tampoco estoy cómodo, no experimenté ese tipo de literatura escribiéndola yo, me refiero, tan más oscura, más dura. Entonces, igual estoy más cómodo para empezar por aquí. Al final es que, vamos a ver, yo creo que mi primera novela es de Baile, que es la primera parte de esto, que al final, claro, tampoco tienes callo. Entonces vas haciéndolo y posiblemente más adelante, pues igual surge algo más. Pero bueno, yo estoy muy a gusto, ¿sabes? Es decir, No, y a ver, yo no te voy a comentar, efectivamente tampoco tengo nada en contra de los baños de sangre exagerados. También es verdad que a veces los encuentro un poco gratuitos en ciertos momentos, como si dijésemos, bueno, es que no estás haciendo literatura adulta si no hay 5 asesinatos en cada página y además ves un desnudo y están ahí. Claro, yo creo que eso, en realidad, a mí eso me parece, esa obsesión
es una opinión personal, eso, porque haya sexo desenfrenado en todo momento y una violencia desatada, casi me parece más propia de un gusto adolescente que de un gusto adulto. Si te Sí, además, bueno, además yo creo que además tampoco, es decir, tampoco puedes forzar las cosas. No, no, sí, no. Pues tienes que ir un poquitín a donde te lleven y de repente yo creo que lo que intento conseguir con esto es que sea todo muy fluido de leer pues, y tampoco pasarme, es decir, buscar siempre la lógica de las actuaciones de cada personaje, es decir, que no sea de repente alguien que no, pues en el segundo, por ejemplo, alguien que no sabe utilizar un arma, Sí. no puede dedicarse a andar matando ahí a diestro y siniestro, ¿sabes? Pues sufrirá, Sí, ¿no? evidentemente. Ese tipo de cosas, no digo machos acaso, pero... No, bueno, vamos a destripar cosas. Yo lo de la influencia de Tolkien, la comentábamos antes de entrar, la vi muy clara en una escena que luego tú me dijiste que si era cierto que podía serlo era inconsciente, que es, hay un momento en esta novela donde los personajes están en una taberna y de pronto se les acerca un absoluto desconocido y dice, hola, vengo aquí a ayudaros, porque soy patatín. Y no tiene ninguna prueba de lo que dice. Entonces, claro, pensé inmediatamente en la secuencia en el pony pisador entre Frodo y Aragorn, cuando dice que vengo a ayudarte, soy amigo de Gandalf, y en realidad no tengo ninguna prueba que lo respalde, ¿no? Entonces, se lo pregunté antes a Dani y dice, oye, ahí hay una cierta inspiración y tal, y él me comentó que podía verla, pero que en todo caso que era inconsciente, que es algo que nos pasa mucho. Sí, además Sí. pasará, Sí. quien lo lea me imagino que encontrará referencias a... Sí, igual que a mí se me pareció, igual que a mí se me pareció que otra persona no la pillará y pillará otra, porque bueno, evidentemente somos, yo creo que más o menos todos los escritores somos una amalgama de referencias. Yo siempre recuerdo una declaración de Paul McCartney, que una vez lo acusaron de una canción de los Beatles, Got to Get You Into My Life, que estaba influida por el sonido Tom Lamato. Y dijo, sí, es que a nosotros nos influía absolutamente todo, ¿cuál era el problema? ¿No? Efectivamente, no... lo que me gusta mucho es cómo vas llevando los distintos personajes, porque son muy diferentes en edad, en intenciones, incluso a veces en extracción social, y yo creo que eso lo va reflejando muy bien y la forma en que lo que haces interaccionar. Yo soy de esos lectores que a mí si me funcionan los personajes puedo perdonar muchos problemas, a lo mejor incluso de coherencia narrativa, mientras los personajes no funcionen. Y en este caso, que no hay ningún problema de coherencia narrativa, bien, añado, marca eso. los personajes me funcionan maravillosamente y son uno de para mí de los aciertos de la novela, que hacen que entres por ella, incluso cuando no esté pasando nada especialmente trepidante, lo que están haciendo los personajes es interesante de por sí, porque los personajes son interesantes a su vez. Entonces me parece bastante destacable. Antes comentábamos aquí con este hombre el problema que tenemos hoy en día de la sobresaturación del mercado. Se publica una cantidad de libros salvajes y de género fantástico también. Entonces, si tú dijésemos, a ver, tienes frente a ti un lector que tiene delante, pues tienen tropecientas mil sagas de fantasía y te dice, ¿por qué debería leer la tuya? A ver, de todas estas, ¿qué crees tú que tiene que ofrecer tu novela? Yo creo que al final todo está escrito, entonces yo creo que es lo que diferencia una cosa de otra es el cómo lo está. Es decir, todo es escrito, pero cómo lo desarrollas o cómo te... Entonces yo creo que esto, que era mi intención desde el principio, era no aburrir. Entonces yo creo que lo que intento es que sea algo fácil de leer, que se lea rápido, que tampoco tengas que estar dándole vueltas a muchas cosas, aunque puede ser que algo cale de lo que yo, inconscientemente haya metido ahí. Y es simplemente eso, o sea, que es entretenimiento puro y duro sin buscarle más patas. Bueno, no se las busques, las tiene, porque no podemos evitar reflejar lo que somos en lo que... Sí, pero bueno, me refiero que no es intencional. Sí, no es intencional. De hecho, yo prefiero, yo como lector prefiero muchas veces que no sea intencional, que pase pese a que el autor no lo hubiera planteado. Entonces, yo creo que es que así se nota más. Sí, entonces, sí, a ver. Entonces, a ver, ahí supongo que en la polémica que tuvieron en su día C.S. Lewis y Tolkien, como yo estás del lado de Tolkien, ¿no? Siempre. Que nada de la alegoría, sino que tú lo que escribes es un buen relato y si el relato es lo bastante complejo, pues va a tener múltiples lecturas. Creo que la idea es esa. Y sí, yo creo que puede funcionar, que efectivamente, ya te digo, tú tienes como se suele decir ahora, supongo que es porque se pusieron de moda todos estos cocineros estrella, tiene una textura, tiene una textura muy rica, muy densa y que al mismo tiempo en ningún momento te cuesta entrar por ello, no es, pese a la cantidad pues, de personajes nuevos, este es un mundo ficticio, con lo cual por narices tiene que haber un montón de nombres inventados, ya sea de personas, de sitios, hasta de plantas, si procede. Y sin embargo, ya te digo, está todo llevado con una fluidez y una naturalidad
que hace que entres sin ningún problema. La duda que tengo una vez leído el segundo volumen es por dónde vas a llevar la tercera, que creo que estás trabajando en ella ahora, ¿no? La tercera está ahora al 70%. Y confieso que no tengo muy claro cómo me vas a rematar. Tengo bastante curiosidad por saberlo, porque no tengo muy claro cómo me vas a rematar la historia. Tampoco. Bueno, o sea, sé, a ver, yo sé, desde el que empecé el primer libro hasta ahora, sí. yo ya sabía, cuando puse las primeras letras, ya sabía cómo quería terminar. Vale. Cómo quería terminar lo que decir vamos a decir el epílogo, sí, pero no cómo quería terminar. Sí, o sea, sabía dónde quería dejar los personajes, los que al final sobrevivan, 20 años o 30 años más tarde, ¿no? Pero el cerrar la historia tenía una idea que fue... Entonces ahora, de hecho llevo una semana peleado, esta semana ya estoy mucho más relajado porque ya salí del lío que tenía, pero estaba peleado porque estaba totalmente perdido, nunca hago escaletas porque soy de brújula, que se llama. Total, Y hice una escaleta, hice 2 escaletas, hice 3 escaletas, con los capítulos más o menos que calculaba que me quedaba por acabar. Y vamos, hoy ya me decidí, ayer me decidí por una, hoy tiré bastante por esa y bueno, yo creo que por ahí va a tirar y a ver, pero vamos, tengo que poder ir cambiando. Yo qué sé, esto es así, los que escribimos sin un mapa adelante. Sí, pasa. A ver, yo procuro tener siempre claro hacia dónde, o sea, a dónde quiero llegar, más o menos, y sé de dónde parto, pero todo lo que hay intermedio, como tú, lo voy descubriendo un poco sobre la marcha. ¿No? Yo ahí tenía, además me ha surgido varias veces esta semana, bueno, en distintas conversaciones, no sé si has leído Misery de Stephen King. No, la vi en teatro, en la novela en concreto hay una parte que se ha perdido en las adaptaciones, que es el proceso del escritor escribiendo esa novela romántica culebrón que le obliga a la otra a escribir, y ves cómo lo va escribiendo, y ves cómo el escritor llega a la sensación, a la digamos, conclusión de que en el fondo la está escribiendo no para la psicópata que le tiene agarrado, la está escribiendo para sí mismo, porque él quiere saber lo que pasa. Y entonces llega un momento donde se llama la xerezade de sí mismo, ¿no? Es una expresión que me hizo siempre mucha gracia, porque yo creo que siempre los escritores de brújula somos un poco nuestras propias xerezades. Somos el sultán que está pendiente de cada palabra que nos cuenta xerezade, y al mismo tiempo somos xerezade que va mezclando la historia para que el sultán se entretenga. Es una cosa un poco loca, pero, sí, pero a mí funciona es maravillosa. Claro, eso no me gusta porque descubrirlo, de hecho, por ejemplo, estuve desarrollando un personaje que aparece nuevo justo hoy, apareció nuevo en una nueva novela, un personaje que va a ser hasta cierto punto importante, y lo que más me prestó del personaje no es lo que escribí, no es lo que escribí ya para quedarse, vamos a decir, sino lo que luego escribí en la libreta al lado, que fue una conversación que va a tener igual lugar dentro de 3 o 4 capítulos, y eso me chifló. Porque a mí lo que me pasa también mucho es que yo creo que también igual por eso los personajes que según tú dices, ¿no? Se construyen de esa manera es porque yo los tengo constantemente en la cabeza, es decir, tengo sus conversaciones, tengo es decir, su interrelación está viva dentro de mí, aunque no esté puesta aquí, pero yo sé cómo hablan, cuando están comiendo, que aquí no aparece cuando están comiendo, pero sé las conversaciones que tienen, las escucho, las hablo, incluso a veces las anoto, o sea, que me refiero que... Y supongo incluso a veces imaginas conversaciones para dentro de varios capítulos que luego a lo mejor ni siquiera acaban pasando a la novela. Eso por supuesto, claro. No, eso, yo me refiero que eso, yo creo que tienen una vida ajena al libro, vamos. Y entonces ahí, claro, es... Sí, bueno, la teoría del iceberg, ¿no? Que lo que vemos en la novela es un 10% del verdadero trabajo. Entonces, algo más que... Porque estamos haciendo la verdad es que estamos haciendo una caña bestial, ¿no? Yo tenía una pregunta, porque sí, una cosa para que nos explicara, porque yo creo que siempre, aparte de la parte narrativa, ahora también hay una parte visual, que es la parte que siempre nos imaginamos y tenemos en la... Yo creo que, por ejemplo, en las 2 novelas es bastante acertada las portadas, porque creo que sobre todo en la novela fantástica te lleva mucho después hacia el universo que estás creando, ¿no? Me imagino que es lo que tú querías, es por donde tal o... Sí, de hecho, bueno, a ver, o sea, primero, bueno, ya lo ves, las ediciones son una pasada, o sea, ya tocar el libro y eso ya es de otra liga. Pero sí que es verdad que, bueno, la editorial es bastante en eso, es decir, siempre pregunta. Y yo tenía muy claro que
tenía que ser algo similar, o sea, más o menos está plasmado lo que yo leía que yo tenía de cada portada, incluso de la tercera, que también la tengo pensada, ya se lo mandaré, pero bueno, yo hago mis propios dibujos, esquemas, que les mando luego para... Pero porque yo sé casos de algunos escritores importantes ahora de ciencia ficción y tal, que en su momento tuvieron mucho lío porque el perfil o que ves así, o que se esboza tanto del lugar como del personaje, no se asemeja a lo que ellos querían transmitir. Luego es un problema con el lector porque lo asocias a lo que ves más que a lo que... Bueno, yo ya digo, la suerte que tengo es que la editorial, o sea, Nieves, mi editora, me conoce desde hace mucho tiempo, respeta mucho lo que tú aportas. De hecho, te digo que es lo primero que haces es preguntar. Dice, mándanos la portada, ¿qué quieres? Y luego de ahí, pues ellos hacen lo que les sale o lo que pueden o mejorar, evidentemente, el croquis seguro, pero vamos, la idea. Y yo estoy muy contento con las dos y me imagino que la tercera pues otro tanto. Y de los pequeñinos igual, vamos, de los libros pequeños que tengo pues lo mismo, igual también fue... No, es que yo creo que en este caso, por lo que yo he leído a la primera, lo que digo a la segunda, sí te refleja un poco lo que... Sí, además la idea a veces te choca una cosa y te puede parar la lectura, ¿no? Pues de alguna manera. No, pero en este caso yo digo que es... Además quería que fuese, o sea, igual que en el primero la espada, en el segundo es la bandera y es por la razón, y luego el fondo, pues bueno, también un poco en función de dónde se desarrolla la historia o por dónde se tiene que, por dónde tiene que ir el desenlace, pero vamos, yo creo que es bastante, es decir, son muy simétricas las portadas y la tercera pues seguirá me imagino, el mismo camino. Pero relacionado con las portadas, a ver, como toda novela de fantasía que se precie, hay un mapa. ¿No? El mapa el otro día lo comentábamos, estaba hecho con Incarnate, si no recuerdo. ¿El mapa lo hiciste tú? Sí. Sí, vale. Sí. Es que yo tengo que ser brillante. A ver, yo supongo que nos pasa a nosotros lo mismo por culpa de Tolkien y del mapa que venía en su momento con el Señor de los Anillos, desplegable, maravilloso, de como ahora que viene dentro del libro en pequeñito. Y yo es una época en que cada novela que hiciese por narices tenía que hacer un mapa, aunque luego no saliera la novela para nada. No, yo te puedo decir que yo me pasé algún fin de semana de mi juventud de salir por ahí, porque en lugar de estar tomando copas con mis amigos en casa dibujando mapas. O sea, solo te digo eso. Bueno, para quien no lo sepa, simplemente decir que Incarnate o Incarnate es una herramienta online de generación de mapas que no es la mejor que hay en el mercado, pero sí es la que tiene una curva de aprendizaje bastante sencilla y los resultados son bastante buenos en general. Entonces, sobre todo, el mayor problema que yo le veo, que no es un problema aquí, es que está demasiado orientada a mapas de fantasía. Sí. Hay muy poca cosa para mapas de ciencia ficción que podría haber, pero bueno, yo creo que lo irán mejorando con el tiempo, porque la verdad es que yo la uso también bastante y Sí, estoy muy contento. Vamos, hasta el mayor mío ya está escribiendo historia, ya le dijo. ¿Alguna otra pregunta que tengáis por ahí? ¿Alguna curiosidad? Sí, Dani, esas historias que vas guardando para capítulos posteriores, ¿te las guardas en el coco? ¿Las escribes? ¿Dices del libro o de No, historias? en tu forma de escribir dices que hay episodios o escenas dentro de un capítulo que te lo guardas para más adelante, para meter en un capítulo posterior. ¿Qué haces? ¿Las escribes? Algunas las escribo. De hecho, hoy, por ejemplo, escribí más a mano. Yo tengo siempre una libreta y una pluma al lado, siempre. Haga lo que haga y sé dónde esté siempre. De hecho, incluso ahora ya no, porque es muy caro y es imposible de encontrar. Había unos post-it para meter en la ducha, porque yo sí. Y yo escribía mucho en la ducha, porque soy relajado, tranquilo, y entonces mientras me duchaba, claro, mi mujer decía, no, sal ya, hombre. Luego cuando salía con 3 o 4 post-it grandes de tal, decía, bueno, a ver, por lo menos fue productivo, y limpio y productivo. Pero entonces algunos sí que los guardo, tengo unas carpetas especiales para relatos ajenos de, bueno, lo que va a venir después de todo esto, que tengo ya muchas ideas. Las van todas por un lado y luego sí que tengo una carpeta específica para esto, que entonces sí que, por ejemplo, lo de hoy que escribí a mano serían unas 400, 500 palabras más o menos de un diálogo y eso lo tengo guardado ya sé que ya lo voy a sacar, igual luego llego y no lo saco, porque también soy así, tengo un montón de ello guardado y digo, venga, esto ya pasó, de vez en cuando miro, esto ya pasó, no lo escribí así, esto ya pasó, no lo escribí así, esto por aquí aún no voy a llegar, o sea, vas
un poquito eso, y algunos sí que los tienes aquí porque, lo que te digo, lo que decía antes, que yo lo tengo todo el rato en la cabeza, entonces eso, desde cuando yo estoy comiendo y me estoy imaginando estar con ellos y qué conversaciones podrían tener y qué tal, entonces eso me ayuda a formar el personaje y sobre todo a intentar, a procurar no cometer errores cuando ellos hablen y se expresen y cuenten lo que... Vamos a decir que creo el personaje ya desde muy atrás y lo voy creando constantemente para no cometer errores cuando lo ponga, que digan, no puede ser que este haya dicho esto o no puede ser que este haya actuado de esta manera porque no le cuadra. Entonces, es un poco mix. Eso en la ducha, ¿no? Y por la noche despiertas alguna antes vez. tenía una libreta guardada ahí, pero al final decidí que no. Porque además, de hecho, pasa que muchas veces me quedo dormido en el sofá. Porque estoy escribiendo y ya... lo del grifo? Pues igual. Pero sí, es lo que comentaba. Las historias, o sea, antes las tenía más desperdigadas, ahora ya soy un poquitín más profesional y entonces ya intento guardarlas más y a recogerlas más. Entiendo por lo que estás diciendo que al final escribes a mano y luego lo pasas al ordenador. No, lo que pasa es que sí que tengo, es decir, hay muchas veces que yo siempre escribo a ordenador, Sí. a mano en fin, además luego si tengo que descifrar lo que escribo ya me cuesta mucho más trabajo, pero aparte de todo, porque escribo muy rápido, porque las ideas es que van rotando muy rápidamente. Pero lo que sí que hago es, a veces, yo es que tengo el problema de que no tengo un estudio en casa dedicado a eso, entonces yo escribo en el sofá, en un cheslón, pero escribo en el sofá. Entonces hay veces que estoy más cansado o estoy demasiado relajado, entonces dejo el ordenador aparte o me quedo bloqueado en algún punto y digo, bueno, aquí no me sale, borro, no sé. Me siento, me tumbo con la libreta y con la pluma y entonces empiezo como a elucubrar cosas. Y entonces a veces sale y a veces no, pero entonces eso a veces es como, bueno, escribo unas palabrinas y ya me lleva a seguir. O sea, entonces yo cojo el ordenador otra vez y es un poquitín como... Juego un poco con las dos cosas. Vale. No sé qué más. Aparte de que, bueno, recomiendo mucho en general, bueno, todo lo que he leído tuyo, que bueno, que son las 3 que tienes publicadas hasta ahora, ¿no? Los soles de Tengo Crío. otro pequeñito. ¿Tienes otro pequeñito? Sí, pero lo traje por aquí porque ya... Bien. Mira que bien, otro tuyo. En general, digo, tanto la ciencia ficción suya que he leído como esta, bueno, la trilogía completa no la he podido leer evidentemente porque no está, pero digamos, estas dos primeras de la trilogía esta de fantasía son muy recomendables. Yo quería hacer si puedes, unas líneas, porque ya hemos hablado de todo, pero si nos puedes dar unas líneas sin destripar nada de qué es la trama general de la historia. De la historia, ¿vale? Bueno, creo que hemos hablado a ver, es la historia de 4 hermanos que se encuentran en un problema gordo al principio de la primera novela, o sea que eso ya se puede contar perfectamente. El padre es asesinado sin una razón aparente por un grupo de guerrilleros, soldados, en fin. Y entonces, pues el libro es un poquitín la búsqueda de las respuestas a esa agresión y bueno, y conforme van encontrando respuestas y van necesitando más respuestas, porque van surgiendo otras, bueno, aparte tramas alrededor, bueno, al final es verdad que es aun siendo épica, porque bueno, también es un apellido que se le pone, yo creo que es más de aventuras y además no es épica en el sentido, o sea, si es épica no lo es en el sentido de que son personajes grandes, en el sentido de, estamos hablando de reyes o una relación entre reinos que se están pegando, ¿no? Sino que son gente en principio corriente, que no tiene, viven en un pueblo sin más, y que es verdad que luego se van descubriendo cosas, pero no deja de perder esa sensación de gente corriente que de repente se encuentra en una situación que no ni buscaban, ni esperaban, ni siendo como son jóvenes saben cómo manejar. Pues además el agravante añadido de que su padre no era exactamente quien pensaban que era y bueno, las cosas que van averiguando sobre él a lo largo de la novela, que bueno, aquí de hecho averiguan un par de ellas más, de hecho, bueno, no lo voy a hacer porque sé que no. Pues esa redefinición, digamos, continua de la imagen del padre que van teniendo a medida que van descubriendo cosas de él, también es un elemento muy interesante de la historia.
Sí, bueno, además, eso, de hecho no tenía pensado, porque ya tenía pensado abandonar el mundo este con el tercer libro ya, y no, en principio no volver a él, a no ser que fuese por recomendación facultativa, pero en principio no. Y sin embargo, cuando escribí el segundo, pues ya hay un elemento en la cripta, cuando está la chavala en la cripta, que vea varias estatuas. Una de esas estatuas pues va a ser el personaje principal de una de las novelas que tengo pensado para después, que es una precuela de 300, 400, 500 años antes. O sea que al final es que me lían. No te lías tú solo, ¿no? Te lías. Yo creo que aparte digamos, del redescubrimiento del padre y de las tal, toda la novela, sobre todo una novela de aventuras, es un redescubrimiento de sí mismos de algunos personajes, ¿no? Que son, en este caso, los hijos, ¿no? También van descubriendo cosas de ellos y van descubriendo cosas que pensaban que no podían hacer. Sí, y también, de hecho, yo creo que, y los secundarios, yo creo que, de hecho, la gran mayoría de los secundarios del primer libro, por ejemplo, iban a ser secundarios de nombre, simplemente, o sea, nombrados y ya está, y sin embargo, al final acaban teniendo su pozo y su importancia, y sí que, aparte de ser un apoyo para ellos, también ellos descubren cosas que tenían olvidadas o descubren que deberían haber estado más encima de lo que al final estuvieron y no haberse rendido tan rápidamente a los hechos que habían sucedido 20 años antes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues también eso además me gusta mucho, que los secundarios vayan, además sin ningún tipo es decir, por ejemplo, en el primer libro, el personaje de Otel, que es el que los acaba ayudando y salvando y tal, en principio, de hecho lo describí como una persona bastante desagradable al principio, parecía y tal, por lo menos de aspecto físico, y luego no lo quise cambiar, pero dije yo, joder, pues tenía que haberle dado, porque de hecho no pensaba ni escribir, el nombre además fue un poco soltado al tuntún sin pensar, y al final acabó cobrando una importancia que no lo esperaba. Y eso me pasa, y es que pasa con todos, ¿sabes? Sí, bueno. Eso yo creo que pasa a todos los que escribimos de brújula, porque yo sospecho que también te pasa, por ejemplo, que a veces metes cosas en la historia que no tienes ni idea de si tendrán repercusión o no, pero simplemente te parece que mola en ese momento, y a lo mejor 300 páginas más adelante dices, coño, aquello que metí en su momento encaja aquí perfectamente. Sí, no, además trato de tenerlo bastante, sí, además tengo un problema con eso porque hay muchas veces que luego, afortunadamente, como ahora se puede buscar, no tienes que andar pasando hojas, ¿sabes? Sí. Voy a buscar una palabra que me referencia a esto porque no me acuerdo lo que había contado de este, porque ahora tengo que volver a contarlo y no me acuerdo porque no contaba con ello, que tú lo quieres tú. Y tienes que andar para adelante y para atrás buscando, eso también, claro, es tiempo que pierdes de escribir, porque además yo no escribo muy rápido, precisamente por esas cosas, y a veces es un poco frustrante a veces. Hoy que tenía 2 horas para escribir tranquilo y tengo que estar dedicándome a buscar cosas. Pero bueno, es lo que hay. ¿Más preguntas? Animaos, que seguro que alguien... No. Son muchos, ¿sabes? Sí, además, por estadística alguien tendrá alguna pregunta. Eso es como el... Pues bueno, no sé, aparte de daros las gracias... Yo, si no hay preguntas, porque llegamos a este momento raro siempre en todas las presentaciones que nadie quiere preguntar, ¿no? Pero después cuando les digo, vamos a firmar y que quiera acercarle, pregúntate, pero va a preguntar todo. Eso es lo habitual. Entonces, bueno, yo agradecer a Rojo y a Dani la presencia. Sé que todos queréis que os firme algo, o tomaros una foto con él, o decirle lo bien que lo hizo, como lo estamos haciendo nosotros, que por lo menos a mí me ha gustado mucho. Hace tiempo que no leía algo así de fantástica que me llevara tan bien como me está llevando ahora. Entonces, estoy deseando ir a terminar de leerla, porque ahora todavía más. Bueno, y nada, muchas gracias. Vamos a hacer una cosa, que voy a retiraros estas sillas de este lado, nada más, para que os pongamos, si queréis, de este lado, para que quiera pueda ir firmando. Entonces, si Dani quiere decir algo para terminarla, tal, yo agradeceros. Muy agradecido por la cantidad de gente que hay, no me esperaba tanto público, y hasta pues felicidades a todos, gracias por venir y un aplauso aquí a los dos.